El Señor ha dicho personalmente: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Palabras que quedaron registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Si no creéis que yo te salvé en la cruz, que yo cargué todos tus pecados en mi cuerpo y los pagué con mi muerte, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo ya te salvé en la cruz, que yo ya lo hice todo, que yo cargué todos tus pecados en mi cuerpo sobre el madero de la cruz, que yo te representé a ti en la cruz, que yo te sustituí, que yo morí en vez de ti, que yo morí en tu lugar, que yo morí en lugar de ti. Si no creéis que yo lo hice por ti, que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu único Salvador, el único que morí por tus pecados, que los pecados se castigan con la muerte, que no se castigan los pecados con que tú guardes santidad, con que te portes bien, con que tú hagas méritos. Los pecados tuyos se pagan con la muerte. Mas yo morí en vez de ti, yo morí por tus pecados. Yo soy Dios que me tuve que humanar, descendí del cielo para nacer en una virgen, de una virgen, en Belén de Judá, y que fui a la cruz del Calvario a morir por tus pecados. Si no creéis que yo morí por tus pecados, que yo morí en vez de ti, en vuestros pecados moriréis. Y sí, porque los pecados se pagan con la muerte del alma que ha cometido los pecados. La ley demanda la muerte del alma que ha cometido los pecados, y tu alma y mi alma han pecado contra Dios. Mas si tú crees que Cristo murió por tus pecados, tú ya no morirás en tus pecados. Y Cristo advierte solemnemente: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa que tú mueras en tus pecados? Significa que cuando tu alma sea desnudada de tu cuerpo, cuando te ocurra la muerte física, tu alma estará vinculada, asociada, amarrada a todos los pecados que cometió tu alma, y así tu alma irá a parar a la eternidad. En lo específico, al infierno. Solamente esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco por los pecados del alma. Y allí se leerá: el alma que pecare, esa morirá. Ha sido dicho por Dios, y las almas serán lanzadas al lago de fuego. En ese juicio ante el gran trono blanco no hay salvación. Está decretado por Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Se está hablando del alma. Y tu alma que tiene existencia eterna ha pecado. Mi alma que tiene existencia eterna también ha pecado. Mas si yo creo y tú crees en el Evangelio, quedarás exonerado de toda condena debida a tus pecados. Cristo es el que te salvó en la cruz. Él dice: si no creéis que yo lo hice, que yo te salvé de toda condena debida a tus pecados, que yo morí por tus pecados, porque aquí el problema es el pecado es el que condena al alma al infierno, a esperar en tormentos el juicio del alma por los pecados del alma, en el juicio ante el gran trono blanco, para ser el alma condenada a la muerte, porque ya está dicho: el alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió en vez de nosotros, para que nosotros no tengamos que morir por nuestros pecados, para que nuestras almas no tengan que morir en nuestros pecados. Y Cristo advierte solemnemente: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo ha dicho antes de encarnarse, en Isaías capítulo 43, 11 y 12: yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Dios ya lo hizo, ya salvó. Si tú no te sientes salvo, si tú no te miras una persona salvada, si tú no sabes a dónde vas después de morir, es porque no has creído a Dios. Dios ha dicho: yo salvé. ¿Dónde salvó? En la cruz del Calvario, cuando Dios se hizo hombre y vino a salvarte a ti muriendo por tus pecados. En 1 Corintios 5:19 leemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Dios ahora, mientras tu alma está incorporada en tu cuerpo, adentro, porque es mi alma la que te está hablando, mi alma oye, mi alma ve a través del cuerpo. Un día mi alma será desnudada de mi cuerpo en la muerte física. Si tú antes de morir crees que Cristo murió por tus pecados, tú quedarás exento de tú morir en tus pecados, porque tu alma es la que peca contra Dios. Y en lo presente, mientras tú tienes vida física, mientras tu alma está incorporada a tu cuerpo, Dios no te está tomando en cuenta los pecados, Dios te está tomando en cuenta tu fe. Dios toma en cuenta tu fe, que tú creas que Cristo murió por tus pecados, que creas que Cristo te salvó en la cruz, que Cristo es tu Salvador, que te dio total salvación en la cruz del Calvario. Los pecados serán tomados en cuenta en el juicio ante el gran trono blanco. Ahí todos los pecados serán tomados en cuenta. Ningún pecado de tu alma quedará impune. Todos los pecados serán pagados, como se pagan los pecados, con la muerte del alma que ha cometido los pecados. Mas ahora, antes de morir físicamente, tú tienes que entender que Dios no está tomando en cuenta tus pecados, porque Cristo los cargó todos en su cuerpo y en él fueron todos pagados. Por eso Cristo dice, si no creéis que yo soy tu Salvador, el que por ti morí en la cruz, si no quieres reconocer que yo te salvé en la cruz, si no te quieres ver salvo, que yo ya te salvé, que yo ya morí por tus pecados, que yo ya morí por ti, que yo ya morí en vez de ti, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir, que tú mueras en tus pecados, significa que tu alma estará vinculada a todos los pecados de tu alma y así tu alma, desnudada de tu cuerpo, irá a parar al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, donde las almas serán lanzadas al lago de fuego, que es la paga por los pecados del alma. Ningún pecado queda impune. O los pecados los pagas tú, con la muerte de tu alma siendo lanzada al lago de fuego, previo al juicio ante el gran trono blanco, o tu alma quedará totalmente salva, creyendo que Cristo murió por tus pecados. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu fe? El que no sabe a dónde va, anda en tinieblas, dijo Cristo en Juan 12:35. Porque no sabe a dónde va. Un alma que no sabe a dónde va después de morir es porque no ha creído a Dios. Dios ha dicho, yo salvé. ¿Dónde Dios? En la cruz del Calvario. Mi hijo murió por ti. Mi hijo murió en vez de ti. Él lo hizo todo. Él satisfizo la demanda de la ley que dice que ha de morir el que peca. Y Cristo cargó todos tus pecados y Él murió en vez de ti. Cristo dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vuestras almas irán a parar a la eternidad vinculados a todos los pecados que cometieron vuestras almas. Mas si tú crees en vida antes de morir, antes de que tu alma sea desnudada de tu cuerpo, antes de que te ocurra la muerte física, crees que Cristo murió por tus pecados, tú no morirás en tus pecados. Tus pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, todos. Y Él los pagó con su muerte. El alma que pecare, esa morirá. Cristo murió por tus pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El Padre no morirá por sus pecados. El Hijo no morirá por sus pecados. Cada uno morirá por su impiedad. El pecado del Padre no lo llevará el Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Cada uno morirá por su pecado, por su impiedad. El alma que pecare, esa morirá. Y eso no es negociable. Mas tú quedas liberado de esta sentencia contra los pecados de tu alma, que es la muerte de tu alma, creyendo que Cristo te salvó en la cruz, que Él murió en vez de ti, que Él murió por tus pecados. Y Cristo advierte solemnemente en Juan 8:24. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo te salvé en la cruz, que ya lo hice todo, que tú ya eres salvo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Isaías 43:11 y 12. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Tres cosas que Dios ya hizo. ¿Lo has creído? ¿Has creído que Dios te salvó? ¿Has creído que Dios ya salvó de toda condena debida a los pecados? ¿O no lo has creído? Y entonces tú estás perseverando, intentando llevarle a Dios tus obras de santidad, perseverando en una religión, guardando santidad tu santidad. No, la santidad es la de Cristo. Ningún ser humano es santo. Cristo nos la hereda, su santidad en la cruz del Calvario. Por eso todos los salvados decimos, como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículos 20 y 21, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Si yo guardando santidad, dejando de pecar, portándome bien, pueda ser justo, entonces por demás murió Cristo. Mas por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, Cristo murió por nuestros pecados. Él nos sustituyó en la cruz. Él murió en vez de ti. Él murió en lugar tuyo. Por su gracia, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No desecho la gracia de Dios. ¿Quiénes desechan la gracia de Dios? Los que no han alcanzado a creer que Cristo murió por sus pecados y están procurando entrar al reino de los cielos dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, diciendo que tú tienes que perseverar, que tienes que dejar de pecar, que tienes que llevarle tus propias santidades a Dios. Y ningún ser humano es santo, nadie. El único santo es Cristo. Cristo es el santo de los santos. Cristo dice solemnemente, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo te salvé en la cruz, sustituyéndote a ti, muriendo por tus pecados, porque son tus pecados los que te condenan al infierno. Si no creéis que yo los cargué todos en mi cuerpo, como dice el apóstol Pedro. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Si no creéis que yo te salvé en la cruz, cargando todos tus pecados en mi cuerpo y muriendo yo por tus pecados, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nosotros los que hemos sido salvos nos hemos arrepentido, nos hemos reconocido pecadores y que pecaremos contra Dios hasta que nos muramos. El apóstol Juan lo dice. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos nosotros los salvados, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, el apóstol Juan está con nosotros. Él se está identificando, se está incluyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, nosotros los salvados, el apóstol Juan se está incluyendo, le hacemos a Dios, a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Nosotros nos hemos arrepentido los salvados, nos hemos reconocido que estando ya salvados en nuestra condición de salvos, pecaremos contra nuestro Dios, no queriendo hacerlo, porque no podremos del todo dejar de pecar. Cuando uno cree que Cristo murió por sus pecados, cree en el Evangelio. Y en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, en Él, en Cristo, en Él. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En Él, Efesios 1, 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados. En Él también vosotros, habiendo oído esta palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste salvo, sellado para Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice el apóstol Pedro. 1 de Pedro 3:21. No quitando las inmundicias de la carne. ¿Te has arrepentido ya? ¿Has creído que tú en tu carne tienes inmundicias? ¿Que no podrás dejar del todo de pecar? Porque tú eres heredero de una naturaleza pecaminosa que la contrajo Adán y que por Adán ha sido heredada toda la raza humana. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Arrepentimiento, reconocimiento de nuestro estado inmoral. Lo reconocen los perdidos y también los salvados. Los perdidos lo reconocen y se arrepienten para salvación. Y ahora tienen que creer que Cristo murió por sus pecados. Nosotros los salvados, como el apóstol Juan, el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, seguimos reconociendo que hemos pecado. Hijito, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque seguiremos pecando, no queriendo hacerlo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Los pecados de los salvados, como el apóstol Juan, los salvados por Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los pecados de los salvados, sino por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2. Primera de Juan 2, 1 y 2.
¿Has creído ya que tú eres un pecador, que no podrás dejar de pecar hasta que te mueras? ¿Te has arrepentido? ¿Has entendido lo grave que es el pecado? Que el pecado del alma se paga con el pecado, con la muerte del alma. ¿Lo has entendido? ¿Has entendido que tu único refugio es Cristo? ¿Que Él te salvó en la cruz? ¿Que Él murió por tus pecados? ¿Has creído? ¿Te has arrepentido? ¿Te has entendido, pecador, que no podrás dejar de pecar hasta que te mueras? En Lucas 13, del 1 al 5, el Señor dice: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice el Señor en Lucas 13, del 1 al 5. Si no queréis verte corrompido, que no podrás dejar de pecar hasta que te mueras. Y de hecho son testigos el apóstol Juan de los salvados, el apóstol Pedro de nosotros los salvados, y también el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esos son los arrepentidos. Los que somos parte de la iglesia de Cristo somos arrepentidos. Reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, que no podremos dejar de pecar hasta que nos muramos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahí sí pues, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, dice el apóstol Juan, y se está incluyendo, es un salvado. Eso es arrepentimiento, entender que no podremos dejar de pecar hasta que nos muramos, y que el pecado es altamente grave, que se condena con la muerte del alma que ha pecado. Mas Cristo murió por nuestros pecados. ¿Lo has creído tú? ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? ¿Has creído que Él murió en vez de ti? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis en el Evangelio, que Cristo te salvó en la cruz, en vuestros pecados moriréis. Tu alma estará vinculada a todos los pecados de tu alma y así irá a parar a la eternidad, al juicio ante el gran trono blanco. No mueras en tus pecados. Antes, cree que Cristo murió por tus pecados. Dios te bendiga.